naturaleza existe un infinito número de suelos. Estos son producto de la combinación de partículas sólidas que poseen diferentes composiciones y diferentes tamaños. En su combinación va a depender cuáles van a ser las propiedades fundamentales de un suelo. Si los tamaños de partículas favorecen a las de mayor tamaño, vamos a tener un suelo granular que va a tener una resistencia que va a depender más de lo que es la fricción y va a tener también un comportamiento hidráulico mejor definido. Si por el contrario tenemos suelos con partículas más finas, vamos a tener un material fino que va a depender de la cohesión y que va a tener un comportamiento hidráulico más complejo, ya que las velocidades de infiltración tienden a cero. En la actualidad, los sistemas de clasificación de suelos más empleados son el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, SUCS, según sus siglas en español, y el sistema AASHTO. Este es empleado mayormente para lo que son obras de vialidad, mientras que el SUCS se utiliza principalmente para obras de ingeniería estructural, siendo el que se usa en la mayoría de los casos. El sistema de clasificación SUCS se compone de dos letras en la mayoría de los casos. La primera denota cuál es el material primordial o el que posee la mayor cantidad de partículas o la mayor presencia dentro del suelo, siendo G para las gravas, S para las arenas, M para los limos y C para las arcillas. Esto es según el nombre de cada suelo en inglés. La segunda letra nos va a hablar de una propiedad importante en este suelo. En el caso de los suelos granulares vamos a tener lo que es la gradación y el contenido de finos, o mejor dicho, su tipo, y en los suelos finos vamos a tener una descripción de su plasticidad. La distinción entre suelos finos y granulares se realiza en base al tamiz número 200. Si tenemos un material pasante del 200 que es mayor al 50% de la muestra, vamos a estar en presencia de un suelo fino. Si por el contrario el pasante del tamiz número 200 es menor al 50% de la muestra, estamos en un suelo granular. Si es este el caso en el que estamos en presencia de un material granular, este se va a dividir en arenas o en gravas. La distinción entre estos dos suelos se hace según el tamiz número 4. Si el 50% de la fracción gruesa pasa del tamiz número 4, estamos en presencia de una arena. Si menos del 50% de la fracción gruesa pasa del tamiz número 4, estamos en presencia de una grava. La fracción gruesa no es más que el material que se queda retenido en el tamiz número 200, o lo que es lo mismo, 100 menos el porcentaje pasante de este tamiz. Una vez definida la primera letra, que en este caso para suelos granulares sería G o S, es necesario determinar la segunda, que va a depender de una característica de gran importancia para el suelo. Para esto se recurre nuevamente al tamiz número 200. Si el porcentaje pasante del tamiz 200 es menor al 5% de la muestra, se utilizará la gradación. Si el porcentaje pasante es mayor al 12%, se determina en base a la plasticidad, que no va a ser más que la identificación del tipo de fino que acompaña al material granular. Si la cantidad pasante está entre 5 y 12%, se debe hacer una clasificación por doble símbolo. Esta se compone de lo que es el el tipo de fino y su clasificación dentro de la plasticidad. Entonces podemos tener lo que es una arena arcillosa con arcilla de baja plasticidad, por ejemplo. En el caso de que nos corresponda la gradación, debemos hacerlo en base a lo que son el C sub C y el C sub U, que son los coeficientes de curvatura y el coeficiente de uniformidad. Si se satisfacen las condiciones de ambos, entonces estaremos en presencia de un suelo bien gradado, denotado con W. Si estamos en un suelo de gradación pobre, donde nada más se satisface una de las condiciones, se denotará con la letra P. Entonces, si tenemos una grava bien gradada, vamos a tener un GW. Si por el contrario es una grava con pobre gradación, vamos a tener una GP. Las letras vienen siendo por bien y pobre según su nombre, su traducción en inglés. En el caso de que no se puedan determinar C sub C y C sub U porque los valores correspondientes a de 60, de 30 o de 10 no existan en la curva, quiere decir que estamos en presencia de un suelo mal gradado, si corresponde la clasificación a gradación. Esto se debe a que muy posiblemente los valores de pasante que corresponden a ese porcentaje están por debajo del tamiz número 200 y como ya hemos hablado, no se puede determinar la forma de la curva por debajo de este, sino que se debe hacer un ensayo de hidrómetro o simplemente se procede a una clasificación según el comportamiento de la plasticidad
porque ya el contenido de finos tiene una fracción más importante dentro de la muestra. Si el material define su comportamiento o sus características según la plasticidad, si es el caso de que tenemos una doble clasificación o que el porcentaje de pasado 200 sea mayor al 12%, entonces utilizamos la carta de plasticidad de Casagrande, que define, según esta línea determinada, llamada también línea A, lo que es la división entre arcillas en la parte superior y limos en la parte inferior. En el caso de una doble identificación, también podemos utilizar esta línea vertical que separa la zona a lo que son el límite líquido en 50. A la derecha vamos a tener lo que son los materiales con alta plasticidad y a su izquierda el material de baja plasticidad. Si la cantidad de material pasante del 200 es mayor al 50%, entonces estaremos en presencia de un suelo fino. Estos se dividen en arcillas, limos y suelos orgánicos. La diferenciación se hace iniciando con el límite líquido. Si estamos con suelos que presenten un límite líquido mayor al 50%, entonces estamos en presencia de suelos de alta plasticidad. Cuando el límite líquido es menor al 50%, entonces estamos en presencia de suelos de baja plasticidad. El tipo de material, si es arcilla o limo, se determina de igual manera usando la carta de plasticidad de Casagrande, recordando que si estamos por encima, estamos en presencia de arcilla y si estamos por debajo de la línea A, estamos en presencia de un limo. Esta carta de clasificación también nos permite determinar el paso anterior, ya que la línea vertical se ubica en el límite líquido igual a 50. El sistema de clasificación Ashton, además de tener un uso completamente distinto, ya que se hace para vialidad, también posee una peculiaridad y es que nos permite tener una idea de la calidad de suelo de fundación para lo que es la vialidad. Si tenemos un suelo que va desde los grupos A1 hasta el A3, tenemos un suelo que tiene una buena calidad como subrasante, mientras que los suelos de clasificación A4 hasta A7 tienen un comportamiento que va de regular a malo, como indica acá. Esto se debe a que, como hablamos en la clase, lo que es la vialidad tiende a definir su comportamiento más por las deformaciones que por la resistencia, debido a que las cargas de diseño se hacen por repeticiones de ejes cargados. Esto quiere decir que si tenemos un material muy plástico que va acumulando deformaciones paulatinamente, estas van a llegar al punto donde van a ser perjudiciales para el pavimento, ya que las cargas de los vehículos son más reducidas que las de una estructura. La clasificación se hace partiendo como en el caso anterior, de lo que es un suelo fino o un suelo granular. Sin embargo, esta clasificación es un poco más estricta, ya que el porcentaje pasante del 200 será del 35% para que se clasifique como un suelo limo arcilloso o un suelo fino. Si el porcentaje de 200 es menor al 35%, entonces hablamos de un suelo granular. Los suelos granulares son los que corresponden a los grupos A1, A2 y A3. Los suelos limo arcillosos van desde la 4 hasta la 7. Una vez definido de qué lado de la tabla vamos a estar o en qué zona, si estamos en el contenido de finos menores al 35%, entonces vamos a estar en este sector de acá. Si estamos en el porcentaje mayor del 35%, entonces vamos a estar en esta zona. Definimos lo que son los grupos. Los grupos vienen siendo A1, A2, A3, A4, A5. Y posteriormente definiremos lo que son los subgrupos, que vienen siendo A1A, A1B, A2A, o mejor dicho, A24, perdón. Estos se hacen con las condiciones de granulometría y de límites de consistencia. Se va haciendo un descarte de manera progresiva. Primero con granulometría o con límites de consistencia, depende de los valores, seleccionando. Por ejemplo, si tengo un suelo en el que tengo un límite líquido de 20, por ejemplo, entonces nos venimos a la tabla, utilizamos los valores máximos, por lo menos si tenemos un suelo que clasifica dentro de lo que son los suelos limo arcillosos, entonces nuestra posible clasificación está en este intervalo. Entonces si tenemos una condición máximo límite líquido 20, cumple satisfactoriamente todos estos. Entonces después tenemos que ir a lo que viene siendo el índice de plasticidad. Si nos dicen que nuestro índice de plasticidad máximo es por ejemplo 10, entonces quedamos en estos de acá. Bueno,
En realidad, en ese caso, la condición satisface todos. Entonces debemos ir a lo que es la granulometría. Entonces tenemos valores límites o mínimos según los cuales vamos a definir la clasificación. Si tuviésemos un suelo donde tenemos, por ejemplo, 35% de material fino, que es este límite, entonces puede ser que nuestra clasificación corresponda a un A4. Para tener más seguridad de esto, entonces debemos hacer uso de lo que es el índice de grupo. El índice de grupo es un coeficiente que va a depender del comportamiento plástico del suelo, ya que se define en base a la fracción pasante del tamiz número 200, al límite líquido y al índice de plasticidad. Cuanto mayor sean estos parámetros, mayor será el índice de grupo. Y un mayor índice de grupo está asociado a una peor clasificación dentro del sistema AASHTO. Quiere decir que vamos a tener un suelo de un grupo mayor, que identifica como un grupo o un suelo más plástico, de peor calidad. Todo símbolo o toda clasificación AASHTO va acompañada entre paréntesis de su índice de grupo. Este se puede determinar en base a una ecuación o a diferentes curvas que se encuentran en las tablas de clasificación. Es importante destacar que aun cuando el criterio AASHTO y el SUX poseen límites diferentes para evaluar lo que es un material fino y un material granular, así como límites diferentes en lo que es la plasticidad, sus clasificaciones son más o menos convergentes. Un suelo que puede clasificarse como una arcilla arenosa, mejor dicho, una arena arcillosa, perdón, en SUX puede tener una clasificación correspondiente a una arcilla de baja plasticidad según AASHTO. Esto se debe al límite más estricto. Sin embargo, nunca vamos a tener un suelo que se clasifique, por ejemplo, como una grava bien gradada en SUX y que corresponda a una clasificación de material limo arcilloso en AASHTO, debido a que las diferencias tampoco son tan marcadas. Esto ha sido todo por hoy. Cualquier sugerencia o comentario pueden hacerlo a través de los grupos o a través de la sección de comentarios. Se despide Argenis Rodríguez. Hasta la próxima.